Profesor Carrasco, ¿puede ir presentando su pantalla para que Perfecto. no tenga problema o Perfecto, muy dificultad buenas tardes. mientras inicia la Muchísimas grabación? gracias. Vamos a iniciar ya este taller. Gracias, Patricia. Gracias también a la Biblioteca Central de la Universidad. Y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a este taller en el cual vamos a verificar, vamos a reflexionar respecto de la importancia de citar y referenciar. Es decir, tener muy en cuenta el derecho de autoría, respetar las normas de investigación en cuanto se refiere a la ética científica. Y esto es muy importante, no solo en el trabajo de la investigación científica, sino también en cuanto se refiere a la investigación formativa. Llámese investigación formativa a todo aquel proceso de redacción en cuanto se refiere a los trabajos de pregrado. Y la investigación científica es aquella que está referida básicamente a los requerimientos de un proyecto de investigación y su consecuente informe, ya sea para la obtención de algún grado o, en su defecto, del título o licenciatura. Bien, entonces vamos a empezar. Y en primer lugar, hay que tener en cuenta y muy claro de que se cita y se referencia justamente para evitar lo que se consigna y está muy difundido, incluso satanizado hasta cierto modo, y se refiere al plagio académico. Plagio académico que muchas veces corresponde al facilismo, corresponde muchas veces también a la ignorancia de ciertos aspectos referidos a justamente la citación y referenciación. Entonces, muy brevemente, debemos recordar que el trasladar ideas de un texto ajeno, de una obra, de un trabajo, de una tesis, de un libro, de una página web, etcétera, etcétera, y sin tomar en cuenta el respeto, es decir, señalando a quién le pertenece, simplemente se traslada al trabajo que estamos realizando y esto pues es un craso error que se consigna como plagio y justamente está penado, totalmente penado en el campo de el mundo académico y hay que tomar muy en cuenta cómo evitarlo. Estos aspectos de trasladar sin considerar muchas veces ni citar al autor, porque se considera o se cree que porque uno ya lo conoce y tal vez lo ha escrito con sus propios términos, refiriéndonos al parafraseo, entonces ya no hay necesidad de citar al autor porque ya lo hemos hecho nuestro, incluso dicen, es una idea que yo estoy ya muy bien desarrollando. Falso, porque hay que considerar a quién corresponde esa idea. Y hacemos mal ignorando este asunto y caemos en el plagio, que hoy en día es muy frecuente ver la revisión, la investigación, en cuanto se refiere a estos asuntos, sobre todo cuando el mundo académico se desborda con el mundo político y está siempre pues ligado a las políticas públicas y se está buscando verificar si los trabajos que corresponden a grados o posgrados son realmente trabajos inéditos. ¿Cómo evitar? Es para lo que estamos el día de hoy aquí reunidos, para reflexionar al respecto, para poder verificar que es muy sencillo.
que es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es citar dentro del corpus textual. Una cita significa la mención del autor, del año de publicación, y esa cita del corpus textual nos debe llevar automáticamente al final del trabajo, en la parte de referencias, a dar cuenta de la fuente. Todos los datos se deben consignar y esa es una referencia que nos debe llevar a la fuente original. Muy sencillo entonces evitar el plagio, simplemente haciendo una correcta cita, y esa cita debe estar correspondida por una referencia. En el estilo APA, y ahora que estamos en séptima edición, ya con APA en séptima edición, ya no existe institución alguna que esté manejando versiones anteriores, entonces es muy importante considerarla. Esta séptima versión incluye aspectos ligados a la accesibilidad que debe tener todo tipo de comunicación académico-científica. Y APA en séptima edición hace un deslinde total de lo que se conocía antes como referencias bibliográficas. Ojo, todavía si ustedes van a sus indicaciones, a las orientaciones, a los documentos normativos que les otorgan las instituciones, ya sea de posgrado, las revistas científicas, para hacer una u otra publicación, todavía no se alinean, está todavía colocado como referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas se convierten ahora ya solo en referencias. Porque las referencias bibliográficas hacían hincapié fundamentalmente, tiempo atrás, a las fuentes específicamente de libros. Por eso es bibliográficas. Y ahora sabemos de que las fuentes periódicas son las que tienen mayor preponderancia, así como los elementos vinculados a espacios digitales, a espacios en los que la virtualidad hace notar su presencia y por lo tanto ya no se debe utilizar el término referencias bibliográficas, sino simplemente referencias que dan lugar a todo tipo de fuente. Muy bien, ahora sí, vamos nosotros a considerar que, según la Asociación Psicológica Americana, conocida como APA, con esas siglas, esta asociación que desde un inicio se preocupó por estandarizar, es decir, por uniformizar la forma cómo deben presentarse los trabajos académicos y los trabajos científicos para su divulgación. Ha pasado por una serie de reuniones y ahora estamos ya en la versión número 7 de revisión de esta normativa, de estas orientaciones y que consideran, en primer lugar, la cita. Y la cita, para tener en cuenta en APA, es conocida como autor año. Miren, eso es muy conocido. Siempre cuando hablamos de APA,
debemos consignar los apellidos o el apellido del autor y debe ir asimismo consignado el año de publicación. El año de publicación. Existe también en séptima edición, y hoy día lo vamos porque ya está la apertura, después de una serie de discusiones que se han tomado en cuenta respecto de las traducciones, porque fíjense, las versiones originales de las orientaciones del estilo de citación y referenciación de la APA aparecen en inglés. Y luego hay un traslado, ¿ya?, de traducción a el idioma español. Entonces, había una serie de discusiones y ahora vamos a dar a conocer cuáles son ya las fijaciones que debemos considerar, porque todavía existe mucha duda, a pesar de que la explicación es clara en cuanto se refiere a las orientaciones que ha emitido APA, y se entiende por algún lado de una forma, todavía no hay una exacta estandarización en cuanto se refiere al uso de este estilo en el idioma español, sobre todo aquí en Latinoamérica. Cuando nos referimos a la cita, estamos directamente vinculándonos con reproducir, ya sea de manera literal, de manera exacta, tal cual, de manera directa, lo que un determinado autor, escritor, investigador, tesista, académico, especialista, ha mencionado en alguna obra y nosotros lo trasladamos a nuestro trabajo. Si es de manera directa, textual, lo vamos a realizar tal cual. Pero existe el otro tipo de citación que da lugar a la cita indirecta y también conocida como paráfrasis, que viene a ser la reproducción de esa idea del autor, pero a través de la escritura propia de quien está realizando el trabajo, a través del estilo, de la adecuación, de la adaptación de quien realiza el trabajo de investigación. Pero mucho cuidado, no tenemos aquí que tergiversar la idea, no debemos de fracturar la idea, mutilar la idea, convertirla en un Frankenstein y mucho menos, pues, distorsionarla. ¿Ya? Entonces, es muy importante citar de manera indirecta, y hemos tenido aquí en la Biblioteca Central, en el mes de enero, unos talleres muy importantes en los que hemos dado cuenta de algunas técnicas y ejercicios para realizar este tipo de citas, las paráfrasis, que deben mantener la idea del autor original, que deben respetar la fuente original. Entonces, esos dos tipos de citas son las que existen y que, según APA 7 y las revistas indexadas, sobre todo, que están divulgando los resultados de las investigaciones a nivel internacional, sugieren que ya no se utilicen, porque se tratan los artículos científicos por formato, por lo general, tienen un promedio de 15 páginas, digo un promedio, puede ser más, puede ser menos,
pero tienen un promedio de 15 páginas y como ese tipo de comunicación es breve, imagínese en ese espacio de 15 páginas estar citando directamente, reproduciendo textualmente a otro autor. Las revistas, los editores, sugieren que se utilicen totalmente, salvo una necesidad muy, muy extrema de poder ir a la fuente original para trasladarlo directamente. Ahora se está incidiendo en el uso de la cita indirecta. Sí, hay que citar a cuanto autor, a cuanto investigador le dé fuerza, le dé consistencia teórica, epistemológica a nuestro trabajo y que nos sirva para poder realizar un análisis correcto. Entonces, esa es la forma de los tipos de cita que se encuentran, en este caso, según el estilo APA, que es el que estamos desarrollando. Bien, como hemos mencionado, fíjese, y aquí, desde el inicio, vamos a poner muy en claro lo siguiente. Hasta la versión 5, la versión 6, todavía existía, ¿ya?, el asunto de la duda si colocábamos un solo apellido, los dos apellidos, etcétera, etcétera. Y esto se inició cuando la sugerencia de la Asociación Psicológica Americana señalaba que hay que colocar el apellido del autor y el año de publicación del trabajo. Y como en los Estados Unidos, de donde pues se refiere en primer lugar estas orientaciones, se tiene solo un apellido, ¿de acuerdo? Entonces se estilaba colocar solo el primer apellido del autor, en este caso de un autor latinoamericano, porque ustedes pueden notar que en nuestros países de Latinoamérica se tienen 2, 3, hasta más apellidos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar confusiones, de las recomendaciones que daba APA, ajustaban las revistas, los institutos de investigación, las universidades, las unidades de posgrado, ¿ya?, los cursos, etcétera, hacían los ajustes mencionando, coloque solo el primer apellido, ¿de acuerdo? Porque si no había una total confusión, porque muchas veces, y se ha visto, si ustedes revisan, por ejemplo, ya, si nosotros revisamos el Google académico, vamos a encontrar una serie de confusiones en las que aparece primero el apellido materno, luego el apellido paterno. Hay una confusión con el nombre en lugar del apellido. Incluso colocan de mal modo, erróneamente, estos datos. Entonces, ahora sí, fíjese, en séptima edición está muy clara la indicación, la orientación, en que si se trata de autores que tienen dos apellidos, ¿por qué mutilarlos esos apellidos? Es decir, ¿por qué quitarle uno? En este caso, si alguien es Pérez Castro o
Gutiérrez González, debería ir Gutiérrez González 2018. Todavía está costando aceptar este tipo de orientación que da. Recuerden ustedes que APA no es una camisa de fuerza, son orientaciones, estilos de estandarización. ¿Que se debe colocar el apellido? Sí. ¿Que se debe colocar el año? Sí. Pero ya la última palabra lo tienen las instituciones en ponerse de acuerdo cómo es que van a colocar y a estandarizar ese estilo. Por ejemplo, pudiera ser inaudito que a un reciente autor que le acaban de incluir en una academia más de la lengua, en este caso la lengua francesa, se le consignen sus trabajos solamente como Vargas. Vargas 2022. Cuando debería ir Vargas Llosa 2022. Y no solamente en él, sino en cualquier otro tesista. Si se apellida, por ejemplo, hemos dicho ahí, Gutiérrez Sevillano, debería ir Gutiérrez Sevillano 2023, 2022, 2020, dependiendo del año en que se ha publicado el trabajo. Entonces, está esa salvedad de colocar los apellidos completos. Había un poco de resistencia, todavía se colocaba uno, se estaba colocando los dos apellidos con un guioncito para evitar esto de no fracturarlo, se colocaba como si fuese un apellido compuesto, pero ya séptima edición ha dejado muy en claro de que hay que considerar, si el autor tiene dos apellidos, tiene un apellido compuesto, por ejemplo, supongamos que el autor sea Luis Felipe, ¿ya? Carpio del Águila o Gutiérrez de la Cruz. Imagínense cómo colocar eso. ¿Ya? Hay que colocar los apellidos completos. Y lógicamente el año de publicación. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ojo, cuidado con esto, porque ya ha pasado. Profesor, me llamaron, ¿no? Mi asesor de tesis me ha hecho borrar todo porque dice que no, que hay que colocar. Les estoy diciendo, son orientaciones generales que en última instancia tienen que calar en las instituciones que están justamente dirigiendo las investigaciones. Entonces, usted no puede ir a mencionar en el taller que hemos tenido en la Biblioteca Central, nos han dicho que hay que colocar los dos y los dos lo coloco y usted me hace caso. Si por una suerte de estandarización todavía la unidad de posgrado, el Instituto de Investigación ha hecho considerar solo uno de los apellidos, usted tiene que ajustarse a ello, pero ojo, sí, abrir el espacio de reflexión para que ellos empiecen a tomar en cuenta, ¿ya?, que se debe considerar ya los dos apellidos. Muy bien, entonces fíjense, hay dos formas de cómo colocar estos elementos que tiene la cita, que vienen a ser los apellidos y el año, dentro del corpus textual, es decir, dentro del trabajo que estamos haciendo. En primer lugar, se le quiere poner énfasis a el autor y colocamos su apellido y podemos tomar en cuenta esos estilos como para Bonilla, de acuerdo con Bonilla, según Bonilla, y colocar de inmediato entre paréntesis el año. Ese tipo de citación es conocida como cita basada en el autor. Es decir, esa cita va a tomar como eje principal al autor, porque se le está mencionando al inicio. Por ejemplo, dice, ¿no? Cárdenas, en el 2019, ¿no?, sostuvo que la ingeniería, como todas las disciplinas, y bla, 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 bla. La otra forma es cuando usted ya no le va a dar esa forma narrativa, sino más bien lo que quiere resaltar es el texto que está citando y por lo tanto hace mención del autor
el apellido y el año al final dentro de los paréntesis. A esa forma se le llama cita basada en el texto, porque el texto es lo que aparece primero, y al final, dentro de los paréntesis, se consignan el apellido, los apellidos y el año. En este caso, también conocida como cita parentética. Profesor, me dijeron, ¿por qué es parentética? ¿Se parece a alguien? Simplemente porque está dentro de los paréntesis. Todos los datos aparecen dentro de los paréntesis, por lo tanto es parentética. Así de sencillo. ¿Ya? Y acá tenemos algunos ejemplos. Lógicamente, miren, se puede utilizar y es recomendable, totalmente recomendable, ojo, los gestores bibliográficos. Los gestores bibliográficos son de gran ayuda, de mucha ayuda en los trabajos de investigación. Sin embargo, no debemos dejar de lado el análisis de la lógica que estamos desarrollando aquí, de cómo es que se presentan este tipo de citaciones y con su consecuente referencias, porque en última instancia es el tesista, es el investigador, es el académico, el estudiante universitario, quien debe conocer estos pormenores, porque si no, créanme, hay mucha gente que tiene un uso extraordinario de los gestores bibliográficos y de estos asuntos los desconoce. Deja el trabajo a los gestores bibliográficos y también, si usted no ha hecho el feed correspondiente, la alimentación correspondiente al gestor, va a haber una serie de errores. Entonces, mucho hay que conocer esta lógica. Esta citación que tenemos en el ejemplo es conocida como una citación directa, breve, corta, y para el estilo de la Asociación Psicológica Americana, conocida popularmente como APA, refiere a una cita, ¿ya? A un traslado de las ideas que van a obedecer a menos de 40 palabras, ¿ya? Cuando trasladamos menos de 40 palabras, vamos a estar frente a una cita directa conocida como breve, breve, corta, menos de 40 palabras. ¿Y cómo debe ir este tipo de citación? Debe considerarse al texto que estamos trasladando entre comillas. La cita entonces va entrecomillada y dentro del párrafo que estamos desarrollando. Dentro del párrafo totalmente. Cuando se ha culminado de realizar el traslado y se colocan las comillas de cierre, de inmediato, antes de colocar el punto que finaliza o que da un punto y aparte, vamos a abrir, en este caso, según este estilo, que viene a ser el parentético, vamos a abrir los paréntesis, colocar el apellido, seguido de una coma, considerar el espacio correspondiente, ¿eh? Siempre después del signo de puntuación, en este caso de la coma, el espacio correspondiente, luego irá el año que le corresponde a la publicación, nuevamente el espacio después de ese signo, una P minúscula, que es la abreviación de página para asuntos de redacción de citas, P minúscula, punto, espacio, ahí siempre hay un error muy frecuente de no considerar espacio después del punto de página y se coloca P.33 todo junto. Tiene que ir el espacio que le corresponde. Luego, el número de página, cerramos los paréntesis
y concluimos recién con el punto. ¿Es necesario utilizar los dos puntos? No necesariamente. En este tipo de redacción, miren, no hubo necesidad de colocar dos puntos como se hace por lo general. González señaló dos puntos. No, aquí se le ha dado el estilo, pues, miren, que inicia con una redacción adaptativa de quien está realizando el trabajo, y dice, en ese sentido, está colocando allí la frase que va a darle pues la unidad lógica, es decir, le va a dar cohesión al trabajo, y por lo tanto tenemos ahí este ordenador lógico, ¿no? Entonces, en ese sentido, agregamos es, y eso que está fuera de las comillas, fuera del recuadro rojo, es lo que el tesista, lo que el investigador ha colocado, ha escrito, ha redactado. Y luego ya aparece, se coloca tal cual, conforme está en el texto original. La otra forma, como se ha mencionado, que es el estilo narrativo, consideramos primero también al apellido del autor y al año. Por ejemplo, aquí, todo lo que está fuera del recuadro en rojo ha sido escrito adaptando al estilo de quien está realizando el trabajo. El carácter transformador, de acuerdo con Echevarría 2019, trasciende lo que llamamos Internet y comprende. Todo eso ha colocado el tesista. Y luego traslada un sistema tecnológico que incluye, y ahí viene, fíjese, y luego cierra comillas, abre paréntesis, y aquí, como ya en la parte inicial se ha colocado el apellido y se ha colocado el año, simplemente irá el número de página. Por lo tanto, ahí va P minúscula, punto, el número de página correspondiente. Y ahí lo tenemos. Esto en cuanto se refiere a las citaciones breves, hechas de manera directa, trasladadas tal cual del texto original y de manera breve. Vamos ahora a señalar un ejemplo más para dar cuenta de qué sucede cuando tenemos que lo que vamos a trasladar se encuentra en dos páginas. Ocurre esto, dice el profesor, y tan poquito ha estado en dos páginas, me dijo alguna vez, ¿no? Lógicamente, en la página 56 estuvo hasta intergrupal y en la página 57 empezó con tan dinamizador. Y yo he querido colocar desde la última parte de la página 56 y he consignado hasta la página 57. Entonces, allí la única diferencia que vamos a encontrar, fíjese, es que ya no va a consignarse solamente una P, sino vamos a consignar doble P. En la abreviatura, cuando se hacen las abreviaciones, ¿ya? El duplicado significa plural. Miren, ¿ah? El duplicado significa plural. En este caso, página es un nombre común, un sustantivo común, y debe ir con minúscula. Y como son páginas 56, 57, van doble P. P, punto.
espacio 56-57, o puede ir también 56,57. Se cierra y el puntito. ¿De acuerdo? Fíjense, ustedes han algo muy común. Servicios higiénicos. Hemos visto siempre, ¿no? SSHH. Así están consignados. También Estados Unidos. EEUU. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué no EU nada más? Porque es Estados Unidos, EU. Es que son estados, está en plural, por lo tanto, hay que considerar doble E y doble U. Estados, Unidos, U. ¿De acuerdo? A veces son aspectos que los utilizamos y que los hemos utilizado desde la educación básica hasta la superior. Sin embargo, no hemos tenido el espacio de reflexión. Lo colocamos simplemente por inercia, sin pensarlo. En cambio, cuando ocurre lo contrario, cuando se trata de, por ejemplo, la Comunidad Europea, ¿de acuerdo? Y ahí solamente va C, Comunidad Europea E, CE, porque está en singular, ¿perdón? Muy bien. Ahora, hay muchas formas que estas citas directas, ¿de acuerdo? En las que se consignan al autor personal, al año y al número de página. Hay muchas formas que en esta versión 7, por ejemplo, ya se están tomando en cuenta y que muchas veces pueden parecer como que, wow, aquí esto no está de acuerdo a lo que dice APA, pero fíjense, lo que APA señala con esa flexibilidad es que lo que no debe faltar cuando se trata de una cita directa es el autor personal, ¿de acuerdo? Que viene a ser los apellidos del autor o de los autores, el año de publicación del trabajo y el número de página obligatoriamente, el número de página o de páginas. Y si se trata de un trabajo digital que se encuentra en una página web, etcétera, y no está paginado, contamos los párrafos, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas formas, como el que tenemos, la más tradicional, la más frecuente, según fulano y sutano, el año, y luego viene la cita y la página. Otra forma, miren, profesor, pero no debe ir entre paréntesis el año. Para este estilo, no, miren, en 2019, Paladino y Guave señalaron que, y empieza allí la citación. Entonces, pero no está entre paréntesis el año. ¿Se necesita colocar entre paréntesis para ese estilo de redacción? No. ¿Pero se ha transgredido el estilo? No, porque sí aparece el año. Ahí está el año 2019. Y están los apellidos y está el número de página. Otra forma es, en efecto, se coloca y todo entre paréntesis van apellidos de los autores, el año y el número de página. Va a depender de tu estilo, de tu forma de redactar, ya para adecuar en tu trabajo. Por ejemplo, las investigaciones de Palladino y Guave 2019 concluyeron en que, y coloco ahí la cita. Entonces, muchas formas existen, cada quien, incluso, esto les sugiero siempre, cuando los estudiantes de pregrado, por ejemplo,
están realizando sus trabajos como monografías, hacer informes, se les ha solicitado por algunos artículos de opinión, etcétera, tienen que consignar estas formas. ¿Y por qué? Porque a través de ese ejercicio que viene a ser la investigación formativa, estás formándote para la investigación, todavía no estás en el campo de la investigación científica, y ya tienes el entrenamiento que te va a servir y para que cuando vas a hacer tu proyecto de tesis, no parezca que estás trabajando pues en otro idioma, ¿no? En chino, en ruso, sino que ya tienes muy claro los lineamientos, la idea, tienes muy clara la idea de cómo es que se redacta este tipo de trabajos. Muy bien, entonces, continuemos. Ahora, así como está la citación directa y que se denomina breve o corta, está también la citación directa, pero que va de 40 a más palabras. De 40 a más palabras. Y esto es conocido como la citación extensa. La citación directa extensa, ¿ya? Que se extiende más allá de 40 palabras. Y por lo tanto, ya no se van a considerar comillas, ya no va a ir dentro del mismo párrafo, sino que tiene un estilo diferente, que se exige en que la cita que se ha trasladado de la fuente original vaya en un párrafo aparte. Vaya en un párrafo aparte y aquí sí se tiene también que consensuar en cuanto a las orientaciones que da quienes están solicitando el trabajo. Algunos requieren disminuir el tamaño de la letra. Hay quienes, algunas revistas, por una cuestión de forma, de ortotipografía, ya van a solicitar que sea en cursiva, otros en negrita, o sea, ya dependiendo de quién. Pero va a ser siempre, lo que no va a faltar es que debe estar en otro párrafo. Y de alguna manera debe estar marcando diferencia del texto de escritura propia, es decir, del corpus textual debe notarse cuál es la cita. Entonces, en otro párrafo y vamos a consignar sangría, ¿ya? Sangría siempre hacia la derecha, disminuir el tamaño de fuente, disminuir también, de ser posible, el espaciado. Si estamos trabajando a doble espacio, de seguro que se indicará para trabajar en espacio y medio. Si se está trabajando en espacio y medio, se va a pedir que se trabaje en espacio simple y así. Y fíjense, una vez que hemos colocado en un párrafo lo que se ha trasladado, al terminar, al término de el texto trasladado, debe ir ahora sí el punto. ¿Se dan cuenta? Y los paréntesis quedan fuera del párrafo. Totalmente distinto, si ustedes recuerdan, cuando estábamos en el caso de la citación breve, en que todos los datos estaban antes de finalizar con el punto, antes del punto. En este caso, de la citación extensa, colocamos punto luego de todo el texto trasladado y entre paréntesis viene el apellido, el año, el número de página. Acá tenemos otro ejemplo. Lo mismo aquí.
ya no se utilizan comillas. Luego de la citación conocida como directa y que tenemos de dos tipos, ¿no? La forma breve, corta y la forma extensa, que va de 40 palabras a más, tenemos el otro tipo de citación, la citación denominada indirecta. ¿Y por qué es indirecta? Porque ya no se traslada directamente de la fuente original, sino más bien se traslada de modo indirecto. Va a pasar primero por una lectura analítica, crítica, y esto, fíjense, aquí hacemos llamado a la reflexión muchas veces, que cuando tú haces citas directas, trasladas con comillas o trasladas en párrafo aparte, ya sea breve o extensa, muchas veces simplemente le has dado una leída así de scanning, ¿no? Una leída, una lectura global y ha trasladado ese texto, lo ha trasladado, sin mayor análisis, ojo, por lo general, no vayan a haber susceptibilidades, ¿ah? Sí, pero yo sí leo, y ya lo sabemos, pero estoy mencionando, por lo general, no se hace eso, lo traslada. En cambio, cuando estamos frente a una citación indirecta, es obligatorio el ejercicio de la lectura superior, de la lectura crítica, de la lectura analítica, de una lectura de estudio, en la que un par de párrafos te puede llevar horas y horas de análisis. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder enriquecerte con ese tipo de información y que te va a servir justamente para consolidar, para darle énfasis, para potenciar lo que tú estás señalando en tu trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Es una ayuda. Estos autores no se los colocan simplemente porque nos parece bonitos, guay, que te han pedido 20 o 30 citas o 30 o 40, 50 referencias, 10 en inglés o el 25% en inglés. No, sino es porque en realidad tú los consideras importantes no solamente para el aspecto de las bases teóricas que sustenten tu investigación, sino para reforzar el estudio, en este caso puede ser de tus variables de investigación, de las dimensiones que has considerado, para que puedan dar luz y mayor claridad a las conceptualizaciones que estés manejando dentro de tu trabajo de investigación. Y por lo tanto, aquí sí, si bien lo podemos observar aquí, tenemos el texto original y se han consignado dos párrafos luego de haber dado lectura, luego de haberlo internalizado, comprendido, se traslada al corpus textual, fíjense, sin comillas, sí consignando quién es el autor de la idea. Si bien es cierto, la idea ya no está puesta así, de manera exacta, pero la idea no ha sido modificada, la idea no ha sido tergiversada, manipulada, sino simplemente se está haciendo muchas veces síntesis o se está tomando lo necesario para nuestro trabajo y la idea se mantiene. ¿Ya? Por eso es que es muy importante el ejercicio de la paráfrasis. Saber realizar una paráfrasis adecuada requiere entrenamiento. El profesor,
¿Qué hago para poder comprender mejor mis textos? Hay que hacer una lectura hipertextual, una lectura analítica en la que ningún término debe quedar en el aire. ¿De acuerdo? Por acá, por ejemplo, si dice la medalla Newbery ha sido el premio más importante de la literatura infantil norteamericana durante más de 8 décadas, es decir, más de 80 años, y nos puede dejar simplemente medalla Newbery y lo dejamos ahí. No. En una lectura analítica, usted se va a investigar, se va usted a hurgar, a averiguar qué cosa es esa medalla, a qué corresponde, cuándo se empezó a dar, en qué caso se otorga, quiénes son los encargados, quiénes han sido los principales ganadores, etcétera, etcétera. Si tú vas y haces ese tipo de trabajo, créeme que vas a tener elementos suficientes para poder escribir una paráfrasis y cuando tengas que sustentar tu tesis, supongamos que estás haciendo un trabajo de bibliotecología, ¿de acuerdo? Tendrás elementos de juicio mucho más contundentes para poder sustentar este trabajo, porque alguien te puede decir, ¿y esa medalla cuándo se...? Entonces, con conocimiento de causa, tú puedes ir más allá de lo que estás señalando. Entonces, fíjese, y seguimos, dice, el día de enero en que se anuncia el ganador anual, se agotan los ejemplares en la librería de todo el país, las bibliotecas ordenan sus copias, los maestros incluyen sus obras de cursos. En la actualidad se debate en el mundo literario el valor de este galardón. Muchos se preguntan si los libros premiados recientemente resultan tan complicados e inaccesibles para la mayoría de los niños que, en efecto, han contribuido a alejarlos más de la lectura. De los 25 ganadores y finalistas seleccionados desde el 2010 y el 2015, 4 de los libros tratan sobre la muerte, 6 sobre la ausencia de uno o ambos padres y 4 sobre condiciones de salud como el autismo. La mayoría de los restantes abordan problemas sociales complejos. Entonces, aquí hay que hacer una lectura totalmente crítica, pero el traslado de la idea, estemos o no estemos de acuerdo, no lo vamos a tergiversar, porque esto no es lo que dices tú. Ojo, ¿eh? Esto es lo que escribes tú, pero respecto de lo que señala Strauss. Tú trasladas en tu trabajo bajo tus palabras, bajo tu estilo de redacción, la idea de Strauss, no tu idea. Aquí no puedes colocar que no estás de acuerdo. Aquí no puedes decir tú que eso está bien o está mal, sino simplemente tal cual la idea de Strauss. ¿Se puede hacer un comentario? Lógicamente, eso es lo más, digamos, recomendable. Lo óptimo es que luego de una cita exista un párrafo de comentario o de análisis, muy ausente en los trabajos universitarios, ¿ah? En los trabajos de investigación también muchas veces se está convirtiendo, yo soy muy crítico de ello, pero no simplemente para poner el dedo en la llaga o el dedo en el bulto y para que salga pus, sino hago este llamado de reflexión para que seamos nosotros, que estamos vinculados al mundo académico, al mundo científico, ejercer mejor ese trabajo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Después de una cita, después de un par de citas, hacer un análisis, un párrafo de análisis, un párrafo de comentario, un párrafo de explicación, un párrafo en el que el tesista dé su argumento, su punto de vista. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que sí. Pero muchas veces se evita y los trabajos, ustedes han visto, son una suerte de traslado de información simplemente, ¿no? Cita, 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 cita. Y yo dije, oye, este es un compendio de citas, esto es simplemente un compilado o es un trabajo de investigación. ¿Qué es esto? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y aquí la recomendación, como les menciono, es dos asuntos. Profesor, me dijo, ¿cómo es que puedo
comprender mejor este tipo de textos? Leyendo y agotando hasta el último término. No puedes pasar por alto ningún término. Acá no estás leyendo un cuento, una noticia, ya no estás leyendo tú un artículo, digamos, digamos, en las redes sociales, ¿ya? Aquí no estás tú frente a lo que alguien publicó en Twitter, sino se trabaja de una lectura totalmente crítica y de nivel superior. Muy bien. Este tipo de lectura y de análisis, acá tenemos otro ejemplo, fíjense, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que el trabajo está bien hecho? Es que debemos hacer el ejercicio de volverlo a leer, tanto el texto original y compararlo con el texto que estamos trabajándolo ya como paráfrasis. Dar cuenta de nuestros pares, de nuestros aliados, de nuestros asesores, de nuestros compañeros, etcétera, y solicitarles que ellos lo lean, y allí vamos a escuchar sus recomendaciones, ¿no? Si tal vez, mira, lo que has puesto aquí no está muy claro con lo que menciona Quispe. Aquí, simplemente, como paráfrasis, fíjense, ha habido un análisis y luego se ha realizado una paráfrasis sintética. Acá se menciona en el texto original. En el mercado de aplicaciones se dispone de herramientas para la lectura. El subrayado, la exposición de los contenidos, descargas, compartir por medios sociales, entre otros. Por esta razón se tiene que evaluar antes de elegir una aplicación que será usada en los servicios bibliotecarios, tomando en cuenta las siguientes cuestiones: disponibilidad, vinculación con una plataforma, formatos de lectura, personalización formal, personalización de contenidos, buscabilidad y usabilidad, diseño y contenido, además de capacidad de compartir, sincronización de la lectura, interacción con otras aplicaciones, ecosistema digital, recursos adicionales, privacidad y seguridad. Así tenemos ejemplos de aplicaciones de lectura, ¿no? A Kindle, ebooks. Entonces, fíjense, tenemos allí la cita parafraseada, es decir, la cita indirecta o paráfrasis de lo que señala, en este caso, Quispe, haciendo una evaluación de qué es lo que se debe tomar en cuenta para elegir para elegir una app, en este caso, que tenga que darse cuenta con la lectura. Entonces acá dice, existe un sinnúmero de posibilidades en cuanto a aplicaciones de lectura para ser usadas en bibliotecas. Miren, ahí se está sintetizando. Es lo mismo. Hay una serie de aplicaciones, es lo que dice. Sin embargo, se deben considerar criterios, y ahí están los criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que van desde la disponibilidad, o sea, desde qué tan disponible está hasta su capacidad para ser compartidas, y ahí está lo que se señala. Miren, y es lo que dice Quispe. No estamos tergiversándolo, no lo estamos mutilando, lo estamos sintetizando. Entonces, ese ejercicio también, ¿no? Muchas veces me preguntan, profesor, ¿cómo es que me hago un experto haciendo paráfrasis? Y ahora, puede ser menos, puede ser más lo que ponga en la paráfrasis, dependiendo de lo que yo necesito como escritor, de lo que necesito como tesista, de lo que necesito como investigador. Entonces aquí, en este caso, he querido ser muy sintético y coloco de esa manera. Pero si yo, por el contrario,
quiero amplificar esta idea de Quispe, podré incluso añadir ejemplos, explicaciones de cada una de las partes que señala Quispe. De esa manera no lo estoy tergiversando, simplemente lo estoy ampliando. ¿De acuerdo? Interesante, entonces, en cuanto se refiere a las citaciones. Bien, hasta allí tenemos las citaciones que dan lugar a las referencias. Son las citas y las referencias, las dos caras, ¿ya? Los dos lados, mejor dicho así, de la moneda, de una sola moneda. Por un lado está la cita y por el otro lado necesariamente debe estar la referencia. No debe existir una cita que no tenga referencia. O por el contrario, no debe aparecer en mi listado final, alfabéticamente puesto, según APA, de manera alfabética, ordenada alfabéticamente, no debe aparecer una referencia que no sea la correspondencia a una cita en el texto. Muchas veces van a aparecer 50, 40 referencias y usted busca en el texto y solamente se han citado a 20 autores, pero ha hecho un listado de 50 y 60, porque le han pedido que presente así. Entonces, no se trata de un adorno esto de las referencias, sino justamente es la correspondencia biunívoca de la cita y la referencia la que hace justamente el trabajo de el respeto por las ideas de los autores, el respeto y el acatamiento a la ética e investigación. Entonces, existe, sin embargo, el caso en que va a aparecer una cita, pero no va a dar lugar a una referencia. ¿Cómo es esto? Sí, existe una excepción. ¿Cómo es esto de, se llama citación de comunicaciones personales? Por ejemplo, cuando usted está realizando un trabajo, usted conoce al investigador, conoce al experto, está realizando un trabajo y en este caso va a irse directamente a través de una comunicación directa y personal con el especialista. No puede haber lugar a una referencia porque no va a existir el registro como tal. Por ejemplo, una llamada telefónica aclaratoria sobre una determinada cuestión, una comunicación personal hecha a través de alguna red social como el Facebook, el Messenger o a través del WhatsApp, tal vez a través de un correo electrónico. No hay forma de cómo registrar y que ese registro le lleve a usted a la fuente original donde se va a encontrar. Usted no puede colocar ahí el link y poner la grabación de la llamada telefónica, porque eso no es dable. Entonces, simplemente cuando se hace la consulta, antes se pensaba que, ¿cómo voy a hacer eso? Eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Se llama citación de comunicaciones personales y tiene una forma muy interesante de hacerse. ¿Cómo debe ir? Ahora debe ir colocando la inicial del nombre, ¿ya? Luego el apellido de con quien te estás comunicando y la fecha exacta en que ocurre ese tipo de comunicación, ya sea telefónica, a través del chat, a través de una comunicación de
por ejemplo, el correo electrónico, etcétera, ya. Y ahí está, dice C, Roballo, todo entre paréntesis. Si se trata de una citación, como hemos conocido ya de manera parentética, todo va entre paréntesis. Al final de lo que se ha colocado. Y tenemos comunicación personal, luego la fecha exacta, 3 de mayo de 2020, etc. Otra forma es colocando la inicial de su nombre, Teodoro T. Reyes, y luego va entre paréntesis, comunicación personal, 3 de febrero de 2022. Entonces, este tipo de citas no va a tener, es la única tipología de citas que no va a tener una referencia, en la que no vamos a ir al final a buscarla. ¿Por qué? Porque es imposible, pues, que coloques tú un link y te lleve a tu correo electrónico y todo el mundo entre a ver dónde está ese trabajo, ¿no? Entonces, esto para que quede muy claro de que sí, una llamada por teléfono, una comunicación por chat, una comunicación directa, una visita, una, digamos, videollamada, una teleconferencia a través del Zoom, del Google Meet, del Jitsi, etcétera, se puede tomar también como una cita. Aquí hay algunas formas que hay que Profesor considerar. Sí. Magíster, hay preguntitas a través del chat. Muy bien, vamos entonces a hacer un alto para dar lugar a las preguntas, por favor. Nos pregunta Jesús, en la cita de un trabajo digital, ¿el número de párrafo también va con comillado P? Concomillado, ¿cómo? A ver, perdón, la última parte. Dice, en la cita de un trabajo digital, ¿el número de párrafo también va con paréntesis P, me imagino de página, ¿no? Ok, Entrecomillado. ok, sí. Gracias por esa pregunta. Fíjense, cuando se tiene la abreviatura P minúscula punto, se refiere únicamente a la página. Cuando vamos a hacer la abreviatura de párrafo, ¿ya? Se estira a colocar par con tilde en la A, porque es párrafo, ¿de acuerdo? Entonces colocamos PA doble, en este caso R, ¿no? Par, y eso es la abreviatura punto, y se está refiriendo, por ejemplo, ahí párrafo 3, párrafo 4, etcétera. Par punto 3, par punto 5, par punto 8. Entonces, la abreviatura correspondiente ya no es una P minúscula, sino el término todo en minúscula, par, con tilde en la A. Así sería. Otra pregunta. En las citas directas tenemos cortas y largas. En el caso de las citas parafraseadas, ¿existen estos dos tipos? No, no. Las citas extensas y breves solamente son para aquellas que se trasladan de la fuente original y se está trasladando menos de 40 palabras o se está trasladando en su defecto más de 40 palabras o de 40 palabras a más, que vienen a ser las extensas. Pero cuando hablamos de citas indirectas o paráfrasis, ya no hay traslado directo, por lo tanto, el tamaño de la producción escrita de la cita indirecta no se clasifica como breve o extensa, simplemente como una paráfrasis. Otra pregunta que creo que es la inquietud de muchos. Turnitin reconoce que no es plagio las citas directas. Ok, aquí hay que tener mucho cuidado y si están los colegas que tienen a cargo la revisión o de enviar los trabajos al Turnitin, miren, el Turnitin es una herramienta de control, de llamado de atención que va a dar lugar a detectar no el plagio, ojo, sino las similitudes. Cuidado,
Similitudes, así lo señala Turnitin. Similitudes, índice de similitud, que viene a ser el porcentaje, 30, 40, 50, 60%, en el que te va diciendo, mire, lo que usted ha colocado está puesto de manera similar en este trabajo, en este otro, a veces aparecen 5, 10, 15, 20. Entonces, es un llamado de atención para que usted realice o bien la cita directa de manera correcta, es decir, tal vez hizo el llamado de comillas, o sea, comillas iniciales, y se olvidó de cerrar. Entonces allí, Turnitin no lo va a consignar como cita directa, sino va a considerarlo luego como una similitud porque no han colocado simplemente las comillas de cierre. Y ahora, el Turnitin no es un tipo de software o una plataforma, ¿ya? En el cual la institución coloca a ciegas el trabajo. No. El Turnitin tiene un espacio de, así como usted en su teléfono o cuando tiene una red social, tiene una configuración, igual el Turnitin tiene una configuración. Y en esa configuración, la institución tiene que hacer los ajustes. Por ejemplo, sería totalmente loco, fuera de lugar, que se coloque al 100% las similitudes. ¿Qué quiere decir? Se tiene que colocar un mínimo de 4%, miren, 4% de similitudes, por ejemplo, porque si no, si usted va a colocar, por ejemplo, investigación científica, investigación cualitativa, ya te lo va a marcar como similitud. Y tu trabajo aparece marcado de colores en términos tan comunes como investigación científica, muestra, población, variables, incluso, pues, ciencia económica, macroeconomía, derecho laboral, va a estar marcado. ¿Por qué? Porque la institución o no conoce o no se le ha dado la gana de hacer los ajustes correspondientes, o a quienes se les ha encargado desconocen totalmente de ello. Y Turnitin, cuando usted tiene como institución, el vínculo con Turnitin, Turnitin ofrece capacitaciones a los que manejan la plataforma, es decir, a los profesores, revisores de tesis o de artículos científicos de las revistas, a los pares, y entonces ellos van a conocer estos pormenores. También ahí se coloca, por ejemplo, ¿no? Que se hace el ajuste para que Turnitin considere las citas directas, o sea, el comillado. Porque si no se configura, usted le pone entre comillas y no le va a hacer caso, le va a salir como plagio. En este caso, como similitud. Creo que a eso se refiere. Entonces, eso es un error de la institución. Una preguntita, doctor Carrasco. Adelante, adelante. Lo que usted menciona, en realidad, desde mi punto de vista, es algo muy peligroso, ¿no? Porque, ¿qué puede ocurrir? Lamentablemente, lo que puede ocurrir es que por cuestiones politiqueras, de repente, el que está manejando el turning no lo lleva, digamos, al profesor que está presentando su tesis, porque no le conviene de repente que obtenga su grado. Entonces, lo que está mencionando es bastante peligroso, ¿no? Así es. Yo lo digo por una experiencia concreta, ¿no? Porque he presentado mi trabajo de investigación para doctorado hace 2 años, me lo han rebotado completamente, pero bueno, yo creo que hay otros factores, ¿no? Así es. Estrictamente académico. Así es. Sí, totalmente cierto. Fíjese,
eso se presta, miren, o una es por desconocimiento y otro es adrede. Lo que está diciendo el colega, ¿no? Muchas veces es adrede porque no se le quiere pasar el requerimiento para el otorgamiento del grado de doctor, etcétera, por un celo académico, de cargo, etcétera. Eso. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es ahí que como investigador, usted tiene que hacer los reclamos correspondientes a las instancias. En todo caso, está que más allá de las unidades de posgrado, está el vicerrectorado de investigación. Entonces se les solicita que ellos abran la configuración del Turnitin que le han puesto. Porque si no, le va a aparecer hasta el logotipo o digamos así, el Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas o Facultad de Educación y Humanidades, va a aparecer como similitud. Ya, entonces, eso es porque o no se ha consignado bien la configuración o que no se está poniendo trabas. Pero por eso hay que ir con todo respeto y con documentos y todo a ver cómo es que se ha consignado. Otro asunto allí, y que es bastante importante que quienes están realizando el trabajo de revisión tengan en cuenta, es que no pasen todo completo por el Turnitin, porque los preliminares van a aparecer y los preliminares son los que le van a dar bulto de 15, 20, 30% de similitudes a los trabajos. Los proyectos de investigación los envían en un PDF o en un Word y los mandan tal cual al Turnitin. No, hay que quitarle todos los preliminares y solamente va la parte de la introducción. Entonces, se evita la duplicidad de elementos, pues, preliminares como el índice, todo, el índice, son, los formatos son iguales para todos, en todas las tesis. Entonces van a aparecer como similitudes. Y eso hay que hacer el reclamo correspondiente. Muchas veces por ignorancia o por dejadez, ¿ya? Se peca y ahí el perjudicado es el tesista. Entonces hay Profesor, que ver esa revisión. profesor Muy bien, Carrasco, sí, sobre el adelante. particular. En toda unidad de posgrado y en toda escuela profesional existe un comité de investigación. Claro, ¿Cuál este comité de investigación? Las personas que pasan por Turnitin siempre va a estar presente su asesor, porque uno dirige la carta, al asesor hace los trámites y le da la viabilidad. Cuando se pasa por Turnitin, primero lo que se tiene que ver es ingresar todas aquellas palabras que se van a repetir para disminuir lo que es las consimilitudes, como por claro. ejemplo Universidad Nacional de Mayor de San Marco, agradecimiento, y eso se hace constantemente. Ok, ¿Ya? Eso, yo quisiera saber de qué facultades son porque todas las facultades tienen su comité ok. científico, todos tienen su comité directivo y cuando encuentran similitudes es donde colocan la cantidad. Ahora tienen una segunda, una tercera oportunidad. Recuerdo que hace poco un investigador me compartió una experiencia que hice él como docente investigador y Renacid, le habían dado el código del software de Turnitin. Y él me decía, yo le paso Turnitin a todas mis investigaciones para reducir las similitudes y es por eso que cuando yo envío, ¿no? Me queda pues con un porcentaje bajísimo. Entonces, Claro, eso me parece algo interesante y sería por supuesto. bueno para el próximo taller hacer un taller sobre Turnitin. Voy a Perfecto. tratar de encontrar, hacer una indagación de una persona experta para poder llevar a cabo, porque es una preocupación no solamente para Así los es. estudiantes de pre y posgrado, Ok. sino también para los docentes que hacemos investigación. Y así de Sí, esa manera nos cuenten un poco sobre casos reales y no sobre situaciones hipotéticas, ¿correcto? ok. Sí, Patricia, si la institución tiene, digamos, el convenio con Turnitin, los especialistas de Turnitin pueden dar esa charla. Ellos mismos, o sea, ir a la madre del cordero, Así es. ¿ya? Es decir, mismo Turnitin para Latinoamérica
tiene sus especialistas quienes pueden dar la charla, quienes pueden dar esas orientaciones generales. Pero eso sí, como tú muy bien señalas, ¿no? Se tiene que consignar mínimas similitudes de palabras, de cierto porcentaje de palabras que lógicamente se van. Por ejemplo, acá, si colocamos empresarios o innovación tecnológica, si no colocamos un mínimo de palabras que se van digamos, a aparecer como similitud, innovación tecnológica va a aparecer como marcado ya. Entonces, eso hay que tomarlo muy bien en cuenta, eso hay que tomarlo muy bien presente. Y si alguien pues ha tenido alguna dificultad, hacer la verificación a la instancia que le corresponde. Muy bien. Hay algunas preguntitas en el chat. Adelante, por favor. Sí. A ver, Carlos nos pregunta, cuando los autores son citados, no, cuando los autores citados son más de dos, ¿cómo se cita? Bueno, no solamente dos, puede haber el caso de 3 o 4. Claro, más de dos. Es lo que vamos a ver a continuación. Estamos viendo aquí, cuando son dos, miren acá, cuando pertinente la pregunta, cuando son dos autores, tanto en la primera como en las siguientes citas, se deben considerar a los dos autores, a ambos. Pero ya cuando son más de dos autores, o sea, es decir, 3 a más, simplemente vamos a considerar, ¿de acuerdo? En todos los casos, sea la primera vez o las siguientes veces que se cite, se va a consignar solo al primer autor y la abreviatura et al, que quiere decir y otros, como está en el ejemplo. Aquí, miren, se menciona Eddy et al, tanto en la primera como en las subsiguientes citas. Et al, que es la abreviatura en latín, que significa y otros, et ali, va a reemplazar a dos autores más, a tres autores más, a cuatro autores más, etc. Ahora, APA, versión 7, incluso cuando se hace el registro de la referencia, acepta consignar hasta 20 autores, porque ustedes saben que las últimas investigaciones, y siempre han estado dadas, muchas veces solamente se consignaba al director del proyecto, al investigador principal, al coordinador, y los demás no figuraban. Ahora se está colocando a todo el equipo, muchas veces multidisciplinario. Entonces, esa es la forma como se debe hacer la citación. Gracias, Patti. Si hay alguna otra pregunta. Preguntan, cuando el texto consultado es en un idioma diferente, ¿la cita directa va en ese idioma o se traduce al idioma en que se está escribiendo? Ya. Cuando usted trabaja en una tesis que está en español, la cita tiene que estar en español. ¿Ya? No va a colocar una citación en inglés si su trabajo está en español. Previamente hace la traducción o preferentemente debe hacer una citación. Lo recomendable es hacer una citación de paráfrasis. Salvo que sea, pues, un trabajo de investigación en cuanto se refiere a lingüística, en cuanto se refiere al asunto de traducción, etc. Pero esa sería la forma como deberíamos acatar. Pero ojo, en última instancia, hay que consultar, como se menciona, al revisor de tesis, al comité consultor, hay que ver las orientaciones que da la revista, las orientaciones que da la unidad de posgrado, etcétera, etcétera, la facultad, etcétera. Eso es muy recomendable. Una pregunta de Liz nos dice, cuando se coloca un artículo de una fuente digital en la lista de referencias, ¿es necesario colocar la fecha de recuperación del documento y el enlace web? Claro, fíjense, antes se estaba colocando recuperado de o disponible ya
esas formas en séptima edición ya no se utilizan, se utilizaban hasta la sexta edición. Se ha visto innecesario colocar, por ejemplo, el lugar, Nueva York, Madrid, Lima, etc. Eso ya se eliminó en las referencias. Y también disponible en tomado de, eso ya no se ha considerado en APA 7 porque se considera innecesario. De frente va el link que le corresponde. Pero ojo, hay que colocar el link que cuando usted haga clic te lleve a la fuente original. No vaya a salir error o sale otra cosa. Ahí hay que colocar, si se trata de un texto digital, de un trabajo en línea, de un repositorio, de un PDF extraído de un repositorio, ese link te debe llevar a la fuente original. Cuando el revisor está haciendo la consideración de las referencias y hace clic en uno y no aparece el texto original, está para devolver ese trabajo, porque se ha colocado simplemente como un adorno. La referencia, justamente eso es, refiere a la fuente original, te lleva a la fuente original. Esa sería la respuesta. Lo vamos a hacer ahora. Sí, hay una mano alzada, una mano a ver, alzada. A ver, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, Doctor, buenas ¿me tardes. escuchan? Sí, Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias y un saludo desde México. Estamos escuchando acá la grabación. cuánto Doctor, gusto. mire, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es de Claro que que sí. nosotros en la universidad estamos haciendo nuestra tesis, nuestro trabajo, Ujú. y que nosotros, por ejemplo, nos piden el del 20% de referencias en otro idioma. Pero yo tengo Ya, una duda, doctor, ok. porque haga de Sí. cuenta que nosotros buscamos esas referencias, pero Ujú. ya los artículos actualmente, pues, vienen traducidos en muchos idiomas. Por ejemplo, nosotros Así es. encontramos artículos en inglés, en francés, pero ese mismo artículo está también disponible en 4 o 5 idiomas. Pues, Así nosotros lo es. citamos, obviamente, en el idioma original que lo habíamos encontrado, que era, pues, en inglés, en francés, en Sí, el idioma, ¿no? Porque pueden ser de diferentes. Mi pregunta es si es válido o tengo que buscar otro, porque mi ya, artículo, o sea, sí está en inglés, pero también está en español, está claro. en francés, en Sí, chino. ok, Entonces, ¿ese artículo es válido como tal o cómo se considera que un claro. artículo está en inglés cuando está traducido a diferentes idiomas? ¿Cómo Así sabes es. Ok, el original es ese así idioma? es. Muy bien. En Gracias. breve debe terminar eso. Mira, qué gusto, un saludo desde aquí de la tierra de los incas hasta tierras mayas y aztecas. Y te contesto de la manera siguiente. Esas formas, esas exquisiteces deben terminar. ¿Por qué? Porque justamente APA 7 considera la multifuncionalidad y considera también la accesibilidad. Y ustedes saben que ahora ya las publicaciones se hacen en 1, 2, 3, 4, 5 idiomas, las traducciones están puestas de sobremanera. Digamos, los documentos, los artículos científicos desarrollados para Latinoamérica se están traduciendo a diferentes idiomas y se están llevando al mundo. Es decir, ¿dónde está el concepto de la globalización académica? Entonces, esas exquisiteces se les tiene que decir y hacer reflexionar, no en el momento que estás haciendo la tesis y el trabajo, porque va a ser muy tedioso, sino en los espacios académicos correspondientes, decirles por qué la exigencia de pedir un 20%, un 15%. ¿Qué es? ¿Se trata de extraterrestres? ¿Qué? Artículos que están cocinados en otro idioma. Cuando las publicaciones ahora son universales. Por lo tanto, yo te sugiero que no necesitas, para cumplir con esa norma, no necesitas buscar simplemente una fuente en la que no ha sido traducida, porque ya no lo vas a encontrar, son muy pocas. Ya la mayoría tienen la accesibilidad, hace de que se
de inmediato alguien incluso la traduzca o alguna universidad haya hecho la traducción, algún instituto de investigación ha hecho la traducción y aparece con su traducción. Para cumplir con esa exquisitez, mi querida amiga, simplemente le sugiero ir a la fuente original y si encuentra ya la traducción, porque va a hacer la comparación, porque muchas veces al traducir hay una serie de malformación. Usted va a comparar lo que menciona y para eso supongo que, miren a esa exquisitez, si le piden que pongan los artículos en otro idioma, en inglés o en francés o en italiano, se supone que ustedes están preparados en el manejo correcto del inglés o del italiano, del francés o del alemán. Sprechen Sie in Deutsch o no están hablando en alemán, tienen que manejar ese idioma para esa exquisitez que solicita la universidad, seguramente que es una universidad bilingüe, pero en todo caso, lo que hay que hacer es tomar en cuenta y para cumplir con ese requerimiento que yo creo que en breve va a terminar, ya no debe haber ese tipo de requerimiento, simplemente pedir que sea de autores de índole internacional, no que estén artículos netamente en inglés. Ya la mayoría se han traducido, pero para cumplir, mi recomendación es que tome y le coloque, tiene que colocar, porque es una exigencia, no va a ir en contra de ellos. Le van a decir, ¿y dónde está? Usted coloca, pero no le va a invalidar el hecho de que ese artículo que usted encontró en inglés también tenga su par, que ya ha sido traducido y que ya se encuentra en el idioma español. No le quita a usted efecto. Simplemente cumpla colocando la referencia en inglés para evitar que la invaliden porque le están pidiendo un número, todavía piden un porcentaje, no un número tal, te falta 3 artículos y usted no sabe qué, busca cualquier cosa en última instancia. No sé si le he podido responder a su duda, a su inquietud. Sí, doctor, sí me respondió. Muchísimas gracias por despejarme la duda. Gracias. Un abrazo. Acá hay otra pregunta. Sí, adelante. Catherine nos dice, doctor, cuando hay una cita al inicio y otra cita al final, ¿qué tipo de estilo de redacción es y por qué se realiza de esa manera? Ok, me imagino que se menciona en un solo párrafo. En un mismo párrafo se pueden hacer 2 o 3 citaciones o más, ¿de acuerdo? Muy breves y estas se pueden hacer de manera directa o indirecta. Simplemente refieren a estilos de redacción. Ahí sí va a estar ya exclusivamente el estilo de redacción del tesista. Pero sí, en un solo párrafo pueden haberse citado a 1, a 2 o a más autores, pero que forman parte de la idea que se está tratando de transmitir en ese párrafo. Entonces, no hay una denominación especial para ello, pero sí es posible encontrar ese tipo de redacción. Fíjese aquí y vamos a irnos ya a la parte de las referencias. Miren, vamos a pasar aquí a ti para ir a la parte final de las preguntas, para ver esa correspondencia de que lo que se ha citado debe ir al listado de referencias. En primer lugar, van a estar ya no como antes los libros, las tesis en físico, sino se está solicitando últimamente las publicaciones periódicas, son lo que más, digamos, incidencia tiene, ¿no? Lo que más estamos buscando son publicaciones periódicas, artículos científicos. Y estas son las formas como se deben hacer la citación en cuanto se refiere a la referencia final en el listado en orden alfabético. Los apellidos, miren acá, por eso se está colocando o apellido o apellidos y lo mismo la abreviatura del nombre o de los nombres, la fecha, es decir, el año correspondiente, muchas veces va a ir también el día y el mes.
cuando se trata, por ejemplo, de diarios de circulación. Si es de diario de circulación, tiene que ir la fecha correspondiente completa. El título del artículo, el nombre de la revista, el número y las páginas que le corresponden. Entonces, esa es la forma como debe ir, puesta en el listado de referencias. Fíjese, esa es la manera. Lo mismo si tiene, y aquí vamos a responder, si tiene una denominación, si tiene una codificación en el DOI, o si tiene un link correspondiente que se ubica en Internet, ya no va a ir el término recuperado o disponible. Simplemente se coloca el HTTPS y listo. Y esa es la forma. Cuidado aquí, y hacemos la salvedad. Cuando se citan artículos de un diario de circulación, jamás vayan a poner como autor primero a La República, Diario El Comercio, el Perú 21. Yo he visto muchas referencias citadas de esa manera y también referenciadas de ese modo. No, tienen autor, y si no hay autor, se coloca el título como en reemplazo del autor. ¿De acuerdo? Después irá el nombre de el diario de circulación. Y si tiene edición digital, se colocará el HTTP y debe ir, al hacerle clic, usted a esa fuente original. Se coloque el URL de frente. Ya no vamos a colocar aquí lo que se ponía antes, lo que se consignaba antes, el lugar. Se ha obviado totalmente eso. Los libros, las tesis, de forma tradicional, siguen manteniéndose sin colocar el disponible, sin colocar ya el lugar, ¿de acuerdo? Tenemos aquí ahora los libros, además, impresos, también están los audiolibros y hay que colocar justamente el URL correspondiente, porque ahora en el mundo digital están en boga los audiolibros. Si son libros impresos, se coloca el editorial, pero ya no el lugar, ¿de acuerdo? Ya no el lugar, sino simplemente el editorial. Es esa la razón por la que sustenté que ya debe evitarse eso de pedir 20% en inglés y eso. Sí, acá ya Pearson, por ejemplo, que es publicación netamente, digamos, norteamericana, o en todo caso es una publicación que se realiza en Inglaterra, ya es de manejo mundial y por eso que ya se evita colocar el lugar. Los diccionarios, también aquí, y por supuesto aquí, sí hay que colocar cuándo se hizo la consulta. Aquí sí, no es que está disponible tal fecha, sino se coloca el día en que se consultó. ¿Por qué? Porque los diccionarios con frecuencia hacen revisiones y hay modificaciones. Los informes y comunicados, la forma como se hace el listado de referencias, lo tienen allí. De igual forma, las conferencias y presentaciones. Profesor, ¿se puede consignar las conferencias en la referencia? Sí, solo sí, estas están colocadas, alojadas en algún repositorio, si no, ¿cómo las vas a encontrar? ¿De acuerdo? Entonces, si están, por ejemplo, también expuestas en un canal de YouTube y esto, allí sí. Por favor, entonces, hay que tomar muy bien en cuenta esto. Y ahí lo tienen. Ponencias, resúmenes de conferencia, etcétera. Siempre y cuando lo podemos encontrar. No es que usted, por ejemplo, esta conferencia no lo podemos citar y referenciar si es que previamente, antes, la Biblioteca Central lo ha colocado en el repositorio y usted puede acceder a través del link como lo van a hacer posteriormente. La tesis, también de igual manera,
Y aquí hay que tomar muy en cuenta que hay que colocar no entre paréntesis, sino entre corchetes, el tipo de tesis y la institución, es decir, la universidad. ¿De acuerdo? Evitar colocar el lugar, simplemente la universidad. Documentos legales, de igual manera, las leyes, de igual forma, los códigos, los decretos, las ordenanzas, todos tienen, y APA 7, pues considera ya medios audiovisuales que van desde películas, sellos discográficos, etc. Podcasts son medios audiovisuales. Las redes sociales también se citan y se referencian. Tenemos aquí ejemplos de Twitter, Facebook, Instagram, páginas web, la manera como se debe hacer la citación y la referenciación adecuada. Bien, hemos llegado a la parte final. Esto a ustedes les va a servir como material de consulta para que puedan hacer sus trabajos, para que ustedes puedan tener mayor claridad, porque está totalmente ejemplificado, se está colocando aquí de una manera muy didáctica para que pueda ser comprendido. Muchísimas gracias, Patricia, y si hay alguna pregunta final, sí, bienvenida. Hay varias preguntas, algunas ya se han Adelante. respondido con las diapositivas. Perfecto. Muchas de las personas están utilizando gestores bibliográficos como Zotero o Cierto. Mendeley. ¿Cuál es el Claro. cuidado que se debe realizar en las descargas o referencias cargadas automáticamente? Claro. Todos los gestores bibliográficos y son de gran ayuda y debemos utilizarlos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y tenemos que hacer una revisión, fíjese. Así hayas utilizado los gestores bibliográficos, de manera manual, tienes que hacer una revisión final para ver si la cita que has colocado tiene su correspondiente referencia y si esa referencia está muy bien enmarcada como corresponde a los lineamientos que señala APA 7. ¿De acuerdo? Es en última instancia el ojo del académico que va a dar el punto final allí. Adelante, Pati. ¿Cómo colocar los audiolibros o documentos en formato Kindle? ¿Solamente se coloca la información de la editorial? Ahí están, acá por ejemplo, hemos mencionado, en cuanto se refiere a libros, lo tienen, lo van a ver, y aquí están, por ejemplo, libros y obras de referencia, hemos puesto audiolibro aquí. Está, por ejemplo, cuando tenemos el audiolibro, se coloca en este caso, tenemos el ejemplo de Harry Potter y la piedra filosofal, se ha considerado la autora, el apellido, Rowling, J.K., que viene a ser la abreviatura J.K. de sus nombres, el año de publicación, en cursiva, el nombre del libro, en este caso del audiolibro, quién es el narrador, quién narra, hay que colocar también allí la inicial de su nombre, su apellido, entre paréntesis, y nar, que viene a ser narrador, en su abreviatura. Luego, entre corchetes, el formato, en este caso, audiolibro, debe ir puesto allí, seguido de qué? De la fuente, es decir, allí, en este caso, ebooks, y si hay original, cuando ha sido publicado el original, ¿no? En este caso, de Harry Potter, el original, la obra original. Y el URL correspondiente. Esa es la forma como se debe hacer la referencia. Profesor Carrasco, Entonces, hay un tienen tema ahí allí. con Sí, los libros. adelante. Sí, en los libros que están en formato Kindle, uno se baja y hay un acceso a la información. Uno tendría entonces que colocar la dirección donde uno está bajando del libro, porque realmente es lo que uno compra, adquiere el libro. No la dirección del software, va directamente a la plata, o a la computadora. Claro. La única dirección que Sí. podemos colocar sería la de uno compra. Eso sería lo que tenemos que colocar. A ver, no te he captado bien. A ver, cuando uno usa el Sí. Kindle,
el Sí. archivo, Ya. uno no tiene la dirección de acceso. El aparato lo baja, Ok. sea el teléfono o sea Claro, claro. la red. Ya. Entonces, yo no podría poner la dirección, a menos que la dirección que ponga la URL corresponda al acceso para comprar el video. Exacto. Si Eso es el se que tendría que tiene colocar. el URL en la plataforma, iría necesariamente el URL. Si no se tiene y se trata, por ejemplo, del Kindle, simplemente colocar allí, en lugar de ebooks, el Kindle correspondiente. Ok, perfecto. Porque no lo va a poder encontrar, no va a poder tener usted el URL que le va a dirigir a esa fuente original. Gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita, Patricia? Sí, a ver, hay algunas preguntitas, el tiempo nos ha quedado corto, como siempre, este es un tema realmente que nos Así es. interesa a muchos, pero por aquí hubo una preguntita bastante interesante. A ver. Bueno, hay agradecimientos hacia su persona, hacia la ponencia, hacia mí, la gestión, etcétera. Nos dice, ¿dónde está? Bueno, acá están pidiendo también estandarizar con el APA 7. Por acá había una preguntita, se me ha pasado. Por favor, registren su asistencia porque a todos los que hayan registrado se le va a enviar el enlace para que puedan descargar o visualizar el video y compartirles el material de PowerPoint que está utilizando el doctor. Aquí. ¿Cómo se cita o quieren un ejemplo? Cita de cita. Claro. Lo tenemos por la premura del tiempo, no lo hemos tenido. Creo que vamos a hacer, Patricia, para la siguiente Sí, el APA día, 1, APA 2 o así es, lo vamos a sí, dividir y porque nos queda cortísimo. Citación un día y referenciación en la próxima. correcto, lo vamos a partir Lo en tenemos dos. aquí. Exacto. Las citaciones llamadas citas de cita, ¿ya? Solamente se recomiendan, acá tienen ustedes el ejemplo, hay mucho más cuando se hacen, por ejemplo, agregaciones, modificaciones en las citas, también es posible. Aquí está la cita de citas, solamente recomendable cuando no encontramos el texto original. Nos vamos a ir a hacer una cita de cita y en este caso, como no accedemos al texto original, en este caso a García Aretio, en el ejemplo, vamos a ir al trabajo de Padula Perkins y vamos a consignar luego en referencia no a García Aretio, sino al trabajo de Padula Perkins, donde hemos encontrado lo que García Aretio señalaba. Entonces, a eso se le conoce como cita de cita. Y dentro del corpus textual debemos colocar entre paréntesis cómo se citó en el trabajo de tal, año y página, y la referencia debe ser de ese trabajo, en este caso de Padula Perkins en el ejemplo, y no de García Aretio, porque no estamos consultando el texto original. Esto es recomendable solo en casos que no existiera la posibilidad de ir a la fuente original. La recomendación es de ir a la fuente original. Evitar las citas de citas en lo posible. Así es, Patricia. Terminamos con las dos participaciones que han levantado la mano y con eso finalizamos. Okay. Adelante, señorita Carmen y Silvia Quispe. Sí. ¿Pueden abrir el micro, Carmen Morales y Silvia Quispe? Adelante. Sí, muchas gracias, doctor, y bueno, a los organizadores. Mi pregunta es, ¿qué tipo de letras se debe usar para las referencias? Y quizás el interlineado, okay. Por favor, gracias. Ok. En cuanto se refiere, miren, al tipo de letras, a la ortotipografía, ya APA 7 da la facultad, porque antes solamente tomaba de Time ROM, nada más, ahora se trabaja con Arial, se trabaja con Calibri, etc. Y eso en última instancia no va a corresponder a lo que señala APA, sino a lo que va a normar quienes están pidiéndole el trabajo.
ya sea el instituto de investigación, la revista, ¿ya? ¿De acuerdo? La unidad de posgrado. Ellos en sus orientaciones van a solicitar que usted realice, por lo general, en un determinado tipo de letra, en una tipografía determinada. Eso lo va a decidir quienes están solicitándole el trabajo de investigación y no lo va a normar APA. Siguiente intervención, de ser posible. Carmen Morales. Carmen. Creo que se retiró. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Alberto Gracias a todos Carrasco. ustedes. Realmente, como siempre, para todos nosotros es bastante motivador y se nota pues la experticia, el dominio del tema. Para aquellas preguntitas que se han quedado en el chat, ahí tienen el correo y el teléfono del profesor para que le puedan despejar las dudas. ¿Puede ponerlo en pantalla, profesor? Claro que sí. Correo y el número de su celular para que lo que deseen hacer de repente algunas asesorías. Claro. Se lo vamos a hacer llegar, Patricia, ya en el PDF que le vamos a compartir. En el PDF, con el PowerPoint. Con mucho gusto. Ay, qué lindo. Están mandando varios aplausos. Muchas gracias a todos los presentes. Ya los invitamos el día viernes 17 de febrero. Vamos a tener el taller de citas y referencias en normas de Vancouver. Aquí para toda la comunidad sanfernandina, que es el estilo de citación que nos piden. Yo le pediría, profesor Alberto, que todas las preguntas lo hagamos al final para no dilatar y terminar con la presentación. Es una muy buena sugerencia que nos hacen a través del chat y es cierto, para poder solamente al finalizar poder responder. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Felicitaciones. Al doctor. A los organizadores, al doctor. Y buen día a todos. Gracias. Y a los asistentes también, gracias. Muchas gracias.